están? Muy buenas tardes. A esta hora de la tarde queremos incluir en todo lo que estamos hablando sobre noticias económicas, noticias también de la pandemia, pues todo el otro aspecto que toca al cambio climático, porque en medio de la jornada informativa del día de ayer, martes, pues también tuvimos un cuadro un poco preocupante, mejor dicho. En tan solo 24 horas, para darles un ejemplo del tema que vamos a tocar, en tan solo 24 horas, varias ciudades del oeste de los Estados Unidos han experimentado temperaturas opuestas. ¿A qué me refiero? Una ola de calor por una parte, de hasta 25 centímetros de nieve por otra parte en algunas localidades. Estamos hablando de Estados Unidos con estos contrastes de mucho calor, incendios y al mismo tiempo nevadas. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento global? Bueno, pues la organización World Wildlife Fund, a la que yo le tengo mucho cariño, por cierto, después de tantos años de trabajo, hablando de estos temas que tienen su ángulo económico, por cierto, pues ha publicado su último informe Planeta Vivo, la última edición 2020, y queremos hablar de lo que encontraron con Roberto Troya, el director para América Latina de World Wildlife Fund, a quien me da mucho gusto saludar hasta Washington. ¿Cómo estás? Bien, Gaby, gracias. Aquí también en la pandemia y también observando esas temperaturas extremas, ¿no? Exactamente, y eso me daba pie para preguntarte cuáles son los hallazgos y cuál es el llamado a quienes en función de lo que encontraron en el reporte. Bueno, como tú sabes, el informe Planeta Vivo es un reporte que lo hacemos cada 2 años y cada 2 años no deja de sorprendernos. Estamos estudiando más de 21,000 tipos de especies y poblaciones de peces, aves, mamíferos, etcétera. Y comparando las cifras de los años anteriores con las actuales, nos damos cuenta que la pérdida de biodiversidad de vida en el planeta sigue galopante. En América Latina, de las poblaciones estudiadas, llegamos a la escalofriante cifra del 94%. Esto son 125 científicos y centros académicos que están dándonos esta muestra de pérdida masiva de vida. A Esto es ver, a nivel de suelo. 94%, repíteme esta oración, 94%. De reducción de biodiversidad de la monitoreada en América Latina. Eso quiere decir que de más de 21,000 especies que nosotros estamos monitoreando cada 2 años con los científicos, vemos un promedio de reducción del 94%. Eso quiere decir que hay muchas especies que ya desaparecieron y otras que están en grave peligro. Si tú te acuerdas, Gaby, hace 2 años teníamos esta conversación, yo te estaba hablando del 84%. Esto habla de un incremento en tan solo 2 años de una intensidad nunca vista. El problema es que se instala la pandemia y las prioridades se reubican, se reacomodan, y yo no sé cuánto estás percibiendo que este tema siga siendo una prioridad o no, Roberto. Tenemos que romper el círculo, porque la salud del planeta es la salud de los seres humanos. ¿Cómo más podemos entender estos virus que salen y que están ahí? Son parte de la vida, queramos o no, pero están albergados en bosques, en hielo que se está derritiendo. Estos virus están saliendo. Es decir, estamos viendo lo que en Estados Unidos le dicen el canario en la mina, ¿no es verdad? Es una alerta temprana. Solo imagínate una de estas situaciones con mucho más letalidad, mucha más muerte. Eso está a pedir de boca, ya lo han visto los científicos, los políticos inclusive. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para revertir esto? Es un llamado global. El calentamiento global es algo que tú has mencionado hace un momento. Ese es una de las razones importantes. Pero la pérdida de vida, Gaby, es un tema que en economía, acuérdate que el Foro Económico Mundial, y creo que tú lo reportaste, si no me equivoco, a principios de enero, señaló que entre los 5 riesgos más grandes que están en el planeta actualmente, Sí. casi la totalidad son de origen ambiental. Pérdida de biodiversidad, calentamiento global, los riesgos que están enfrentando los países con inundaciones, con pérdida del suelo. Francamente, la producción de comida está en riesgo.
Lo más importante de lo que está señalando para agrupar estas ideas en lo que son los riesgos es que estos son temas también de seguridad nacional. Hemos escuchado al presidente Trump hablar en Estados Unidos de seguridad nacional en relación con las vacunas, seguridad nacional en relación con los empleos, pero todos estos temas que están mencionando también incluyen o se incluyen en esa lista de preocupaciones en nombre de la seguridad nacional, Roberto. Absolutamente. Y seguridad nacional implica, por ejemplo, entre otras cosas, seguridad alimentaria. ¿Cómo más podemos pensar un planeta donde vamos en el 2050 a tener cerca de 9 billones de habitantes, a quienes tenemos que dar comida, alimento, agua? Fíjate que actualmente, por decirte algo, para producir 1 caloría de alimento utilizamos 2 litros de agua. Para el 2050, si no producimos 2 calorías con medio litro de agua, no lo vamos a lograr. Entonces uno dice, ¿cuál es la conexión con la biodiversidad? Pues la biodiversidad, los bosques que permiten cuencas hidrográficas, nos permiten tener agua en cantidad y calidad. El agua en cantidad y calidad nos permite tener salud. La conexión entre la diversidad biológica y lo que nos llevamos a la boca está ahí. A veces, Gaby, la gente se olvida que lo que nos comemos es vida también. Y eso sí es algo que nos debe preocupar. ¿Qué aspectos en cuanto a la región latinoamericana, países, prácticas, sectores, me puedes señalar como parte de las áreas de preocupación y trabajo que ya encontraron en este nuevo informe, que yo decía cada año, pero es cada 2, como bien señalas? Sí, es verdad. Bueno, se lo hace cada año, pero el informe lo presentamos a cada 2, en realidad. Pero fíjate, tú mencionabas los incendios en el oeste de los Estados Unidos, ¿verdad? Son impresionantes. Los que existen en Amazonía, en el sur de América, son realmente también cosa de locos. Y uno no llega a entender la pérdida de vida en esas catástrofes. Nuestros colegas de WWF Australia midieron el impacto en animales perdidos en los incendios que vimos el año pasado. Fíjate que llegaron a contabilizar con ciencia cerca de 3 billones de animales perdidos en los incendios de Australia. 3,000 millones, hablando en inglés, billion. 3,000 millones, así es, perdón. No. Y entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Sabes que salió un reporte muy interesante que para la gente que escucha tu programa, que es muy amplia, les puede interesar? Pero, por ejemplo, un futuro con 0 emisiones netas para América Latina es posible. Y la conversión de sistemas de generación de energía podría llegar a generar más o menos 15 millones de puestos de trabajo. Es un informe conjunto entre la OIT y el Banco Interamericano de Desarrollo. La economía circular, esto de que nosotros tomamos algo, lo usamos y lo botamos, lo que nosotros botamos para otros es oro, es la fuente de un nuevo producto. 1/3 de la comida, Gaby, que producimos es lo que realmente utilizamos. 2/3 de la comida que utilizamos son desechados. Fíjate, y hay gente en América Latina que se acuesta sin tener algo que llevarse a la boca. Es algo que nos debe llevar a pensar. Y con esta pandemia va a ser mucho mayor ese número y por eso nos debe llevar a pensar mucho más, porque con esta pandemia hemos encontrado estas compras de pánico, estos consumos de muchísimo, digamos, producto que tiene mucho plástico, y otra vez estamos hablando de mucho desecho también que estamos nosotros sacando a la naturaleza, al medio ambiente, y eso también debe ser preocupación de todos. Te pregunto, Roberto, ¿qué otros hallazgos deberíamos tener en la cabeza en relación con este informe que tú quisieras subrayar? El cambio del uso del suelo yo creo que es el tema muy importante acá. O sea, ¿cómo estamos planificando ese uso? El crecimiento de las ciudades está impactando aquellas áreas que son claves para, por ejemplo, la generación de procesos de agua. La expansión de la frontera agrícola, es decir, ¿cómo hacemos más con menos? Tenemos grandes y vastas extensiones de agricultura. ¿Cómo no podemos hacer una agricultura más intensiva? En muchas áreas de cultivo, tú ves, existen 2 o 3 vacas en 10 hectáreas, por decirte. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, el uso del suelo es algo que nos ha llamado mucho la atención y que creo que hay que planificar mejor.
Algo que no nos damos mucha cuenta, Gaby, es que aquella parte de la corteza terrestre que le llamamos suelo, en donde se dan los cultivos, en donde tenemos nuestro césped, en donde están los bosques, ahí existe más del 85-90% de la vida en el planeta. Es increíble. Ignoramos porque no lo vemos, pero ahí están insectos, ahí está una serie de organismos que permiten la vida en el planeta. Y ese suelo lo estamos perdiendo, otra de las observaciones. Creo, tal vez algo que me parece importante, a final de este mes hay la cumbre de biodiversidad en Naciones Unidas. Nosotros estamos haciendo y promoviendo junto con muchos países un nuevo acuerdo para la naturaleza y el ser humano. Creemos que hay que hacer un llamado global porque esto se está yendo de las manos. Esta pandemia que estamos viviendo no es casual, tiene unas causas reales. Y si es el cambio climático, es la pérdida de vida en el planeta, los gobiernos del mundo tienen que moverse y moverse ya. Lo más importante también en esta conversación, Roberto, te quiero decir es que después de hablar con expertos de la FAO, después de hablar con expertos como tú, creo que los seres humanos nos tenemos que convencer que somos multitasking y no porque esté la pandemia frente a nosotros tengamos que solamente unitemáticamente enfocar nuestra atención, porque hay otra cantidad de desafíos que se están acumulando y este que estás mencionando que tú dices que preocupa, pues es uno de los más graves. Ahora, tú hablabas del canario en la mina como una de las señales de todavía podemos hacer algo. El problema es que hemos hablado muchos años del canario en la mina. Preguntarte para cerrar, ¿cuánto tiempo tenemos? Y en el sentido de cuánto tiempo tenemos es, el call to action es a los gobiernos de las comunidades, a los gobiernos federales, a las empresas, a los individuos como consumidores. El tiempo se nos está pasando, Gaby, y esa es la parte que nos preocupa. Porque a medida que tenemos estas pandemias, a medida que tenemos grandes migraciones de gente por falta de comida y agua, a medida que están ocurriendo estas grandes catástrofes como las que hemos visto con los incendios, nos estamos amortiguando, si cabe el término, nos estamos acostumbrando a que ese sea el nuevo normal o esa sea la nueva normalidad. Y eso tenemos que rechazar, tenemos que abrir los ojos. La normalidad, por ejemplo, regresar desde la pandemia, tiene que implicar necesariamente plantearnos un futuro nuevo. Sí, necesitamos trabajos, generemos trabajos alrededor de la sostenibilidad. Los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas no serán posibles si es que no nos planteamos un regreso, un retorno sostenible para el planeta. Estamos poniendo en mucho más riesgo el futuro de la humanidad. Entonces, hay que hacer un replanteamiento serio y directo. Pues ahí lo tienen ustedes, ahí está el documento. Imagino yo, Roberto, que está a disposición en la página de internet de ustedes para que la gente lo lea, quienes están interesados en ver qué está sucediendo y cómo ayudar, ¿no? Así es, el informe Planeta Vivo está a disposición y tiene aspectos que son fáciles de entender para el público y también tan complejos para científicos como así lo deseen. Pues ahí lo tienen ustedes, no desperdicien esta oportunidad de ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer y cómo se ve el mundo en función de los expertos a partir de este reporte. Roberto, qué gusto saludarte, te mando un abrazo, manténnos al tanto de lo que suceda en esta cumbre tan importante. Lo mismo, Gaby, a ti, gracias por el espacio, siempre tan promotora de la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias a